Bueno, estamos de vuelta para esta parte final del programa, este bloque que dedicamos exclusivamente a la consultoría legal, un bloque que dedicamos especialmente a despejar dudas que ustedes tienen y que nos han hecho llegar a través de nuestras formas de contacto. Y por cierto, aprovecho y les agradezco por una parte a todos los que ya están en contacto con nosotros por estos medios, estas redes por las cuales nosotros entramos directamente en contacto con ustedes. Muchas gracias por estar ahí presentes con nosotros y en constante comunicación. A los que no lo hacen todavía y no conocen, les comento que tenemos como principal forma de contacto nuestra página de Facebook, nuestra fanpage. Ustedes pueden visitarnos por el nombre del programa, Opinión Legal. Muy fácilmente nos encuentra usted en Facebook y ahí nos puede dar un like, un me gusta, y desde ese momento estamos en constante comunicación. Ahí pueden ver todos nuestros contenidos que no solamente se reducen a lo que se hace aquí cada semana, cada martes, sino contenidos también muy importantes que nosotros vamos identificando y compartiendo con ustedes a lo largo de la semana, contenidos que se construyen desde aquí, desde casa, desde Grupo Uniradio, por el equipo de Uniradio Noticias, y que nosotros les hacemos a ustedes partícipes para que pues estén enterados de información que tiene que ver con derechos, con justicia, con ciudadanía, con participación ciudadana, con política, con todas estas cosas que son temas que finalmente a nosotros nos interesa analizar y explorar aquí en el programa para tenerlos enterados. También contenido que se construye desde Infobaja, el periódico Infobaja, que es colaborador y copatrocinador de nosotros aquí en el programa. También aprovecho y les recuerdo que tenemos nuestro canal de YouTube. Para quienes manejan también esta otra red social, fácilmente ahí nos pueden ubicar, igual por el nombre del programa, Opinión Legal. Entran ustedes a YouTube y ahí nos ubican. Ahí están todos los programas, todos los bloques que se han hecho desde que este programa de Opinión Legal comenzó. Ahí pueden ustedes ver las entrevistas, las mesas de análisis, los debates, estas partes finales de la consultoría legal con temas que son atemporales, que escogemos especialmente para que no solamente le puedan funcionar a la persona que tiene la duda, sino a todos los demás que nos puedan estar viendo y escuchando, cuestiones generales y cuestiones cotidianas sobre todo. Pues ahí pueden ustedes acceder también a todo este material en YouTube Opinión Legal. Recuerden, es el nombre de nuestro canal. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a la parte de las preguntas de esta noche. Recuerden que esta sección es llevada hasta ustedes por Díaz Gómez Abogados. Y esta noche tenemos en primer lugar a Irlanda, que nos pregunta: me acusan de un despojo que no cometí, ¿qué hago? Irlanda, bueno, primero que nada, lógicamente, debes de acudir a contratar, a consultar en lo personal, en lo particular, un abogado que sea especialista en materia penal. Tu asunto tiene que ver con derecho penal y es muy importante estar debida y oportunamente asesorado y enterado de cualquier cuestión que tenga que ver con una naturaleza penal, porque obviamente las consecuencias pueden ser muy complejas y muy complicadas también. No estamos hablando de la posibilidad tal vez remota, pero la posibilidad ahí de privación de la libertad, y entonces bueno, pues eso se convierte por el solo tema en algo sumamente importante y trascendental. Dos, si te acusan de un despojo, me mencionas que no cometiste, en primer lugar y de entrada pudieras estar tranquila. Tú sabes que no cometiste un delito, bueno, entonces seguramente no serás encontrada culpable, pero debes de participar en esa investigación que se esté llevando a cabo en tu contra, si es que existe ya una como tal. Si la acusación es solamente verbal, pues probablemente no tengas que entrar de lleno a lo que sería un proceso porque tal vez no exista. Pero si la acusación de despojo viene ya de una averiguación previa, de una investigación, de un asunto que ya está incluso en un juzgado penal, entonces es muy importante que participes y que te involucres, no obstante que cuentas obviamente con tu derecho de sentirte y saberte inocente por encima de cualquier otra cosa. Es decir, somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Tenemos este principio de inocencia establecido por la ley en México, que en este caso te ayuda y te aplica. Es el Ministerio Público y la parte contraria, la parte que se pueda decir ofendida, quienes tienen que estar pugnando y empujando un proceso para que se pueda demostrar tu culpabilidad. Pero en muchas ocasiones no basta, cuando hay asuntos complejos, cuando hay asuntos que pudieran malinterpretarse, no basta con simplemente
estar pues sentado en los laureles esperando a que el Ministerio Público no logre demostrar una culpabilidad, porque en ocasiones con pruebas mal valoradas, con ciertas participaciones o indicios que en realidad también en ocasiones son mal valorados, se puede llegar a conclusiones que no son reales, que no son fidedignas, pero que pueden en apariencia tener cierta certeza, ¿no? Entonces es importante que participes, Irlanda, en un proceso, que te involucres, obviamente que estés representada de manera oportuna por un abogado penalista o abogada penalista que pueda llevarte de la mano en este proceso. Si no eres culpable, no te preocupes, no debes de ser encontrada culpable, pero eso no significa que no te puedan llamar a un proceso. Te pueden estar denunciando falsamente, se te puede estar integrando un expediente que finalmente tal vez determine que no eres culpable, pero esto no significa que no se pueda construir cuando menos la investigación para saber si eres o si no eres culpable. Entonces, yo te diría de entrada, no te preocupes, pero sí ocúpate, eso es muy importante, participa y ocúpate de este tipo de procesos. Bueno, por otra parte tenemos a Mauricio que nos dice esta noche: falleció mi padre recientemente, ¿cómo se deben resolver sus deudas? Mauricio, bueno, pues obviamente estas deudas deben de ser afrontadas por quienes se quedan con el derecho a heredar. Finalmente el patrimonio que pueda haber tenido tu papá, Mauricio, a alguien le va a tocar, a alguien le va a corresponder, y estas personas son las que a su vez tienen que estar al pendiente de las deudas, sobre todo alguien muy particular que se le denomina albacea. Cuando una persona fallece, tenemos dos opciones en cuanto a su juicio sucesorio. Por ejemplo, es importante iniciarlo a la brevedad, y en muchas ocasiones hay testamentos, será un juicio sucesorio testamentario, y en algunas otras, las más, no hay testamento, y entonces eso obliga a que cualquiera de los que se sienten con derecho a heredar pueda iniciar el juicio, llamar a los demás con posibilidades y que también estén involucrados para que sean partícipes, y finalmente, después de los primeros pasos en estos juicios, se pueda designar a una persona responsable de llevar la administración de esa masa hereditaria hasta que se determine por el juez a quién le va a quedar y a quién no, en qué parte y en qué parte no. Pero mientras eso sucede, alguien debe estar a cargo precisamente de la administración de las deudas y de los cobros. Por cierto, también en muchas ocasiones hay créditos a favor, por supuesto. Entonces, alguien debe administrar los inmuebles, alguien debe de pagar las deudas, alguien debe de cobrar lo que se tiene a favor cuando hay algunas rentas, por ejemplo, ¿no?, mensuales que también se obtienen. Entonces, se necesita un albacea. Si es mucha la urgencia, puede haber antes incluso un interventor. Y si no, bueno, pues entonces puede esperarse un poco más, algunas cuantas semanas o días, hasta que se pueda designar albacea en una junta de herederos. El albacea por lo general es promovido y designado por los herederos. Entonces, esta persona es la responsable y esta persona es la que debe de hacer frente a las deudas. Si hay con qué pagar, pues hay que cubrirlo en los términos que la persona que falleció se haya obligado. No porque una persona fallece, sus deudas terminan o se acaban o desaparecen o nadie más tiene que pagarlas. No, efectivamente hay que continuar con ellas. Hay ocasiones en que, por ejemplo, se tienen deudas hipotecarias en donde por lo general existe un seguro en caso de fallecimiento que alcanza a cubrir el resto de la deuda. Bueno, esas son cuestiones excepcionales que en muchas ocasiones existen ahí y que se pueden aprovechar, pero el grueso de las deudas, por lo general, continúan, no hay un seguro que las cubra ante un fallecimiento, y entonces es necesario que los deudos, que los herederos, pues se involucren con esto para poder cubrirlas. Si no, lo que va a pasar más adelante es que seguramente van a demandar a la sucesión a bienes por el pago de esas deudas pendientes. Es muy importante, acércate con un abogado también que maneje materia civil para que te pueda abundar un poco más en ello, Mauricio. Por otra parte, tenemos a José que nos dice: mi hijo tiene 23 años y no estudia ni trabaja, ¿aún tengo que mantenerlo? José, muy buena tu pregunta, seguramente hay muchas personas que van a estar interesadas en ella y sobre todo en la respuesta. No tienes que continuar en ese supuesto pagando
una manutención o una pensión alimenticia si es alguien que ya es mayor de edad y que no estudia ni trabaja. La obligación de cubrir alimentos o pensión alimenticia no solamente es hasta los 18 años, la ley marca que es hasta que estos menores, aún alcanzando su mayoría de edad, terminan, por ejemplo, una carrera profesional o una carrera técnica o empiezan a ser parte de lo que es la vida laboral finalmente, hasta que tienen sus propios ingresos. Entonces, si ellos cumplen 18 años y siguen estudiando de acuerdo al grado que le corresponde por su edad, entonces tú tienes la obligación de seguir contribuyendo. Pero si en el caso de tu hijo ya es mayor de edad, no está trabajando, no está estudiando, ya no hay obligación para seguirlo haciendo. José, tu obligación legal al menos ya terminó, lo demás va por tu cuenta. Por último, tenemos a Rocío que nos dice, ¿cuál es la diferencia entre una sentencia y un acta de divorcio? Rocío, gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, la diferencia es que la sentencia es lo que resuelve el juez o la juez, es la que determina que un matrimonio se disolvió, es la que decreta el divorcio, pero esa sentencia tiene que quedar firme y posteriormente debe de llevarse a un registro civil a donde se celebró el matrimonio a inscribirse, a notificarse, porque si no, lo que sucede en un juzgado no se refleja en los registros civiles. Entonces, no tienen la información pues actualizada y según sus registros ellos siguen teniendo a una pareja como casada, no obstante que ya se hubieran divorciado, por ejemplo, en un juzgado. Entonces es muy importante llevar la sentencia a inscribir, a registrar e inscribir, y cuando esto sucede, a los días, después de hacer un pequeño trámite de inscripción, el registro civil expide un acta de divorcio que hace constar que ya tiene pues anotados los datos del divorcio sucedido. Entonces eso significa que pues ya ahí en el registro civil ya vas a aparecer efectivamente, por ejemplo, si es tu caso, como divorciada. No se queda la información a medias. Esto último es como la cereza del pastel en los procesos de divorcio, llevar a inscribirlo al registro civil para que, bueno, quede completamente formal lo que sucedió en un juzgado. Es muy importante. Bueno, ya nos tenemos que despedir y como cada semana yo solamente les quiero recordar dos cosas muy importantes. Recuerden ustedes que la impartición de justicia en México no cuesta un solo peso, que nadie lo sorprenda o la sorprenda si le dice lo contrario. Y también, si va usted a contratar abogados, asegúrese de que son profesionales. Asegúrese de exigir también un contrato de prestación de servicios, casi nadie lo hace. Asegúrese de que los abogados que usted tenga manejen conocimientos del área que usted necesita. Ayúdenos pues a seguir construyendo cultura legal, esta cultura que tanta falta nos hace, no solamente a la comunidad en general, sino también a nosotros, la propia comunidad de abogados. Nos vemos el próximo martes, porque recuerden ustedes que todos los días opinamos, todos, pero solamente los martes son de opinión legal. Gracias y buenas noches. Esta sección es patrocinada por Díaz Gómez Abogados, tu solución legal.